El poder de la meditación. Muchas personas se sienten hoy en día abrumadas por el ritmo trepidante de sus vidas y se inclinan cada vez más en busca de una solución natural y disponible que les ayude a recuperar su anatomía y sosiego mental. Otros quizás aspiren a encontrar un lugar más personal o espiritual, desde donde recogerse de las exigencias sociales y culturales sin tener que responder a modelos religiosos como con los que ya no se identifican. Para todos ellos la meditación constituye una alternativa deseable y única, y una solución real a la presión que suponen sus vidas. Algunas personas con escasa información sobre el tema consideran que la meditación es una pérdida de tiempo, un invento de los gurús de la nueva era, o en el mejor de los casos una técnica que no está hecha para ellos. Asumen ideas estrambóticas y poco realistas sobre la meditación, que les lleven a creer que tienen que sacrificar algo de sus vidas para poder obtener esa paz tan prometida por los antiguos maestros. La curiosidad de la ciencia. Afortunadamente, el genio inquisitivo de los científicos les ha movido a realizar sus propias investigaciones, adentrándose en el tema desde una perspectiva radicalmente objetiva y atenida a los hechos. Es así que la neurociencia se abre camino como campo de estudio para conocer las funciones del sistema nervioso y sus implicaciones en el comportamiento humano. Este campo ha realizado importantes avances en el conocimiento de los efectos que la meditación tiene en el cerebro y el cuerpo humano. El Dalai Lama abrió un interesante debate entre ciencia y la espiritualidad, instando a un grupo de científicos de la Sociedad de Neurociencia en Washington, D.C. en 2005. La propuesta del Dalai Lama instó a los investigadores a encontrar la relación que existe entre la ciencia moderna y el budismo. Este debate fue la antesala a una serie de estudios y experimentaciones de resultados asombrosos, que han dado a conocer de forma verídica entre la opinión pública qué es lo que realmente sucede en nuestro cerebro cuando estamos meditando. La mente prodigiosa. Un estudio que llevaron a cabo los científicos de la Universidad de California en Los Ángeles, Estados Unidos, para buscar la relación entre cerebro y la meditación, descubrieron que la práctica de la meditación regular a lo largo de un extenso periodo de tiempo es capaz de generar una capa de células más gruesa en la corteza cerebral. También encontraron que en las meditaciones habituales se habían desarrollado un número superior de sinapsis o conexiones neuronales del que aparece en los cerebros de los no meditadores. Otra investigación acerca de la plasticidad del cerebro humano comprobó que el cerebro de los meditadores era capaz de restablecer la comunicación perdida entre neuronas, por cualesquiera causas, incluso aunque las neuronas mueran, permitiendo al cerebro restituir capacidades que antes se creían perdidas. El engrosamiento del córtex o corteza cerebral es para los investigadores una evidencia física y científica del restablecimiento de las conexiones neuronales perdidas, en casos como accidentes. El estudio realizó resonancias magnéticas entre un grupo de individuos que practicaban la meditación desde hacía más de 20 años y una base de datos de resonancias de individuos de las mismas características de edad y sexo que los meditadores, pero que no habían realizado nunca una práctica de meditación. Una investigación de la Escuela de Harvard. Sarah Lazar, científica en neurociencias del Hospital General de Massachusetts, un hospital universitario de la Escuela Médica de Harvard, estudió los beneficios del yoga y la meditación, luego de haberlos experimentado ella misma, y publicó sus conclusiones donde afirma que 8 semanas de meditación
pueden provocar considerables beneficios en las zonas cerebrales relacionadas con la memoria, la autoconciencia, la empatía y el estrés. Para realizar el estudio liderado por Lazar, los investigadores tomaron resonancias magnéticas de la estructura cerebral de 16 voluntarios, 2 semanas antes y 2 semanas después de haber realizado un curso de meditación de 8 semanas coordinado por la Universidad de Massachusetts. Los participantes, además de las meditaciones en grupo semanales que tenían una duración de 27 minutos, realizaron meditaciones guiadas en sus casas a través de audios que los profesionales les brindaron. Las resonancias magnéticas demostraron que en quienes habían realizado la meditación durante 8 semanas aparecía un incremento de la densidad de la materia gris en el hipocampo, una zona del cerebro relacionada con el aprendizaje y la memoria, así como a la autoconciencia, la compasión y la introspección. Asimismo, también se detectó una disminución de la materia gris en la amígdala cerebral, un área relacionada con el estrés. Aunque la práctica de la meditación está asociada a una sensación de tranquilidad, relajación física, los médicos han afirmado durante mucho tiempo que la meditación también proporciona beneficios cognitivos y psicológicos que persisten durante todo el día, afirma Lazar, añadiendo que la nueva investigación demuestra que los cambios en la estructura del cerebro pueden estar detrás de esos beneficios demostrados y que la gente no se siente mejor solo porque se han relajado. La meditación y beneficios espirituales. Para mí lo más importante de la meditación y su práctica es llegar al autoconocimiento y llegar a reconocer nuestra verdadera naturaleza de nuestro ser, que está más allá del cuerpo. La meditación, aparte de los beneficios científicos citados, tiene una cuestión más importante, que consiste en conseguir acallar la mente salvaje y ruidosa, llena de infinidad de pensamientos producidos principalmente por nuestro ego, que nos enturbian la manera de pensar y que nos aleja del progreso, ya que la mayoría son pensamientos negativos que nos producen miedos, preocupaciones y dudas. Es entre espacio de un pensamiento y otro donde se encuentra un vacío, llamémosle punto cero, donde se encuentra nuestra verdadera esencia o nuestro ser eterno, y ahí es donde podremos encontrar, entre otras cosas, pensamientos más claros y nítidos que nos pueden traer soluciones más adecuadas y beneficiosas para nuestro ser, nuestra vida. Y al encontrar esta fuerza de vida que forma parte de tu ser, en tu interior, empiezas a vivir tu vida desde el ahora. Viviendo desde el ahora es como empiezas a gozar más de la vida y a estar más centrado y equilibrado. La meditación también tiene una parte importante para ayudar con los problemas psicológicos como la ansiedad. Este trabajo en la meditación se le llama autoobservación. Durante la meditación ponemos el foco en observar todos los pensamientos que nos atosigan y nos hacen sentirnos infelices, como miedo, pánico, etc. Con la observación nos vamos dando cuenta que son pensamientos que ya han pasado o bien no han ocurrido en el futuro. Mediante esta observación vas aceptando estos pensamientos como falsos o erróneos, y al aceptarlo sin luchar contra ellos, lo vas integrando en tu ser y lo vas transmutando y diluyendo, al darte cuenta que son falsos, y de esta forma vas superando los problemas psicológicos. Claro está, esto no es tan fácil llevarlo a la práctica, ya que requiere fuerza de voluntad, paciencia y ganas realmente de obtener el hábito de la práctica de la meditación. Ya hay muchas escuelas espirituales conocidas tradicionalmente como es el yoga, el budismo tibetano,
budismo zen y escuelas modernas como es el método mindfulness. La meditación también tiene una parte importante para ayudar a los problemas psicológicos como la ansiedad y consiste en el trabajo de la autoobservación, observando mediante la práctica de la meditación todos los pensamientos que te atosigan para que seas infeliz o para estar en un estado de miedo o pánico. Mediante esta observación aceptas estos pensamientos como falsos o erróneos y al aceptarlos sin luchar con ellos, lo vas integrando en tu ser y a su vez lo vas transmutando y diluyendo al darte cuenta que son falsos y de esta forma vas superando problemas psicológicos. La meditación actúa sobre los genes. Perla Calimán es bioquímica e investigadora del envejecimiento en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Medita, es vegetariana y autora de un estudio sobre el efecto de la meditación que ha representado un hito en la historia de la investigación científica de las relaciones entre cuerpo y mente. Ha realizado una investigación con el mayor experto en meditación, Richard Davidson, que prueba que practicar la meditación influye sobre la expresión de genes y proteínas en células de la sangre. Hemos demostrado cambios en la expresión de genes inflamatorios y de vías de regulación de la expresión genética en respuesta a la meditación. En nuestro estudio investigamos los efectos de un día de práctica de meditación basada en la atención plena, una técnica que también se conoce como por el nombre de mindfulness, en un grupo de meditadores experimentados, en comparación con un grupo de personas que realizaron actividades no meditativas en un ambiente relajante. En el grupo de meditadores todos tenían una práctica de meditación de al menos 3 años de experiencia, con un mínimo de 30 minutos de meditación diaria y habían asistido a un mínimo de 3 retiros intensivos de 5 días o más. Algo muy asequible, equivalente en horas a lo que cualquier aficionado a un instrumento musical o a un deporte puede llegar a practicar. En pocas horas los meditadores mostraron diferencias en la expresión de genes y proteínas en células de la sangre que no se observaron en el grupo de control. El grupo de meditadores presentó una disminución significativa de la expresión de algunos genes que son dianas farmacológicas actuales para tratamientos antiinflamatorios y analgésicos. Estos mecanismos moleculares podrían ser los responsables del potencial terapéutico del entrenamiento de la práctica de la atención plena. Para realizar este estudio contamos con la colaboración del equipo de referencia en el área de las neurociencias afectivas que dirige el Dr. Richard Davidson del Center for Investigating Healthy Minds en la Universidad de Wisconsin-Madison. La práctica de la meditación en la atención plena está cada vez más integrada en el ámbito clínico. Numerosos estudios científicos ya están demostrando que este tipo de prácticas mejora la resistencia al estrés, la salud cardiovascular y la respuesta inmunitaria. También se ha visto que la meditación preserva la integridad de ciertas zonas del cerebro al envejecer y mejora algunas de sus funciones, como por ejemplo la atención. Otra consecuencia de la práctica regular de la meditación es la familiarización con los procesos mentales propios, ya que se enseña a observar las emociones y los pensamientos sin identificarse con los mismos. Esta toma de distancia también ayuda a reducir el estrés. Por último, la meditación es un entrenamiento para estar más presentes en el momento actual, ni en el pasado ni en el futuro, lo cual reduce significativamente los niveles de ansiedad y estrés. La meditación y la materia gris. Un artículo de investigación sobre meditación y neurociencia que se publicó en la revista científica PLOS ONE, el texto que avala las bondades del ejercicio de la meditación está realizado por los investigadores de la Universidad de La Laguna, Sergio Elías Hernández Alonso, como autor principal, y José Luis González Mora,
si bien colaboran en él expertos de otros centros. Así, en este trabajo participan también Katja Rubia de la Universidad de Londres, Alonso Barros de la Universidad Jaume I de Castellón y el médico experto en esta meditación, José Suero del Centro de Salud Jazmín Sernas, Madrid. La principal aportación de esta investigación es que compara la anatomía del cerebro de un grupo de meditadores respecto de un grupo equivalente de no meditadores, y llega a la conclusión de que los primeros tienen más materia gris en todo el cerebro, en torno a un 70%. Concretamente, mediante imágenes de resonancia magnética estructural, se comparan las anatomías cerebrales de 23 pacientes experimentados de la meditación de Saha Yoga con 23 no meditadores. Ambos grupos tenían valores equivalentes en edad, género, proporción de mujeres y hombres, y nivel de educación. Todos los voluntarios eran diestros. A través de la técnica denominada morfometría, basada en voxeles, se hallaron los volúmenes de materia gris en todos los participantes. Una de las características distintivas de la meditación estudiada es que el practicante experimenta el estado de silencio mental o conciencia sin pensamientos con regularidad en su meditación. Esto hace que sea interesante esta meditación para observar los correlatos neuronales de este estado único de conciencia sin pensamientos. La materia gris es la parte del cerebro donde se encuentran los núcleos de las neuronas. Con el avance de la edad, la materia gris disminuye y por tanto el tener más materia gris equivale a cerebros más jóvenes. Hay otros estudios de meditación donde se ve que los meditadores poseen más materia gris en zonas del cerebro que tienen que ver con el control de la atención y las emociones. En nuestro estudio, explica Sergio Hernández, también aparece esto, pero que sepamos es la primera vez que se observa que con un tipo de meditación la materia gris sea mayor en todo el cerebro. Muchas enfermedades como el Alzheimer o el Parkinson o la depresión llevan asociadas pérdida de materia gris en diferentes zonas. También es conocido que la materia gris se expande dependiendo de las partes del cerebro que más usamos, es decir, funciona como pequeños músculos que crecen en las zonas del cerebro donde hay mayor actividad neuronal. Esto se ha probado ya con muchas actividades y perfiles profesionales, entre los que cabe nombrar a los músicos, prestidigitadores, matemáticos y también en otros meditadores. Esta diferencia en todo el cerebro se traduce también en que este aspecto concreto, volumen de materia gris, los cerebros de los meditadores observados eran más jóvenes que los no meditadores, a pesar de tener las mismas edades, concluye Sergio Hernández. Monjes tibetanos, control a través de la meditación. El Tíbet, famoso por sus monjes tibetanos y su absoluto estado de relajación y meditación, han ocasionado que sean dignos de estudios por sus sorprendentes habilidades. Muchos de nosotros hemos intentado meditar alguna vez que otra en nuestra vida, pero siempre acabas pensando algo. Pero los monjes tibetanos son capaces de poner su mente en blanco y hacer que sus cuerpos entren en un estado de trance, llegando a bajar sus pulsaciones hasta menos de 20 latidos por minuto. Pero no solo esto. Varios estudios han demostrado que han llegado a reorganizar el funcionamiento cerebral para poder alcanzar sus objetivos. En los años 1970, un grupo de científicos realizó un experimento muy novedoso para la época. Ante los clamores de un grupo de monjes que podían permanecer bajo temperaturas heladas sin sufrir consecuencias negativas, los científicos les solicitaron ubicarse a una altitud de cerca de 6.000 metros sobre el nivel del mar. Vistiendo solo sus prendas ordinarias y sin ningún tipo de traje especial. La temperatura a esta altitud alcanzaba a veces los -17 grados centígrados, más que suficiente para llevar a cualquier persona al congelamiento y la muerte.
Sin embargo, los monjes permanecieron impertérritos ante el desafío de las bajas temperaturas. Parecía como si literalmente fueran capaces de sostener sus temperaturas corporal a pesar de los vientos fríos, pues tras la noche no mostraban signos algunos de daños debidos al peculiar experimento. Nuevos análisis mostraron que los monjes podían elevar la temperatura de su piel hasta 8 grados centígrados, sin modificar la temperatura interior de su cuerpo. Un experimento en particular, realizado en el año 2002, involucró el uso de hojas y sábanas mojadas en una habitación que se encontraba a 4 grados centígrados. Una persona ordinaria habría comenzado a tiritar, pero los monjes fueron capaces de elevar sus temperaturas al punto en que secaban las hojas y las sábanas. Cada uno de ellos secó varias en un lapso de pocas horas. Sin embargo, seguramente el estudio que más ha sorprendido a los científicos alrededor del mundo tiene que ver con la emisión de ondas del cerebro de un monje tibetano llamado Matthew Ricard. El hombre de 66 años aceptó hacer parte de un estudio en el que analizaron el comportamiento de su cerebro durante la meditación. Los resultados fueron completamente sorprendentes. De acuerdo con las meditaciones, el hombre emitía una serie de rayos gamma que se encontraban por fuera de los patrones normales y que parecían correlacionarse con un uso excesivo de partes específicas de su lóbulo izquierdo. Por bizarro que suene, los científicos concluyeron que esta emisión anormal estaba asociada con la felicidad. No solo fue Matthew Ricard. Estudios en otros monjes indicaron que este parecía ser un caso común, al parecer consecuencia de años y años de meditación. Todos los monjes mostraban modificaciones en el funcionamiento de su cerebro que parecía indicar, en términos coloquiales, un estado de bienestar más que superior al de la persona promedio. Pero tanto si el ser humano durante un periodo de ejercicio físico puede desarrollar sus músculos, ¿por qué no la mente con la meditación? Richard Davidson, psicólogo de la universidad que estudia la neurociencia contemplativa, o los efectos que produce la meditación en el cerebro y que durante décadas ha practicado la meditación, insiste en que podemos. Y Davidson, quien ha meditado desde que visitó India cuando se graduó en Harvard en los años 70, está convencido de esto, más allá de su propia experiencia. Un estudio reciente realizado por el equipo de Davidson descubrió que los meditadores novatos estimularon sus sistemas límbicos, la red emocional del cerebro, durante la práctica de la meditación de compasión, una antigua práctica del budismo tibetano. Pero el estudio también descubrió que los meditadores expertos, monjes con más de 10.000 horas de práctica, mostraron una actividad significativamente mayor de su sistema límbico. Los monjes parecían haber cambiado permanentemente sus cerebros para ser más empáticos. Dan Harris es presentador de Good Morning America en ABC y fue también reportero durante la guerra de Irak. Al volver sumergido en un estado postraumático, pensó que la mayor manera de enfrentarse a la realidad era tomando cocaína. El resultado fue un ataque de pánico mientras estaba en directo durante un programa delante de 5 millones de espectadores. Para Harris, lo que vino después fue una especie de búsqueda de redención con el objetivo de controlar los resultados psicológicos de su experiencia en la guerra. Harris sabía que no estaba loco, ni siquiera psicológicamente enfermo, solo sabía que tenía que haber una manera de controlar todo ese torrente de pensamiento en su cabeza. Esa búsqueda que después de muchos años dio como resultado la práctica de la meditación. Miles de estudios científicos y en lugares respetables han sido publicados a lo largo de los años y han argumentado que la meditación sí que tiene un efecto real, medible y diferenciable en los escáneres cerebrales de los pacientes. Creo que estamos delante de la siguiente revolución en salud pública.
Si en 1940 le decías a alguien que ibas a salir a correr, te habrían preguntado: ¿quién te persigue? Ahora mismo, cuando digas que meditas, la gente te va a mirar como un bicho raro, la mayor parte del tiempo. Eso va a cambiar. La meditación se va a unir al panteón de actividades indispensables como hacer ejercicio, lavarte los dientes, comer sano o ducharte. El tipo de cosas que si no haces te sientes culpable por no hacerlas, porque la parte científica respaldando que la meditación tiene un efecto beneficioso en tu cerebro es tan fuerte que es imposible ignorarla. Además, creo que debería ser una de las materias que se practicasen en las escuelas desde pequeños. Hasta aquí, mis queridas almas. Espero que os haya gustado el tema. Hasta luego y que Dios os bendiga.